historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de su tan gustado programa La Historia No Contada. Bueno, pues abriendo una nueva sección, resulta ser que al paso del tiempo en mi biblioteca y en mis investigaciones y andando por todas partes del mundo, bueno, pues de alguna manera he tenido la fortuna de poder de alguna manera encontrar documentación histórica precisamente de hechos muy importantes y sobre todo la documentación facsimilar que de alguna manera también, si en algún momento ustedes quieren la copia de uno de estos documentos, los que están estudiando historia, los que van para historiadores o los que les gusta tener algún testimonio palpable, tangible, constante de telegramas, de mapas, de todo lo que voy a ir presentando sobre la Segunda Guerra Mundial. Obviamente no voy a abarcar el hecho, porque abarcar el hecho ampliamente, sino lo que a mí me interesa es que ustedes conozcan por esta vía la documentación, y en algunos habrá la traducción, en algunos otros nada más será la nota sobre el documento que muestre. Y repito, por medio de un correo aquí en la caja de diálogo, ya saben, historianocontada@yahoo.com, me pueden mandar la petición del documento que necesiten. Obviamente van escaneados y bueno, tendrían el facsimilar del documento oficial y ya les diría cuánto costase el documento y se manda por correo. No hay necesidad de gastos de envío ni mucho menos, porque ustedes ya lo pueden, como es un PDF, bueno, pues ya lo pueden amplificar, lo pueden hasta enmarcar, dependiendo del documento que a ustedes les interese. Por ejemplo, hay una carta de Hitler que en esta serie de programas de esta nueva temporada, 13ª temporada, donde vamos a hablar precisamente la historia no contada sobre documentos históricos, sobre documentos que no aparecen ni en los libros de texto o en los libros de investigación o en los libros que sí hay línea. En muchos libros que tengo sobre Segunda Guerra Mundial, sobre la actividad alemana, sobre los nazis, sí hay ciertas cosas que no se pueden decir por respeto pues a los judíos, por respeto a las facciones antisemitas, y también aclarando y haciendo ver y sacando a la luz situaciones, hechos de que mucha gente todavía en Alemania niega el holocausto nazi, niega todas las situaciones que han pasado. Entonces vamos a ir por una cuestión cronológica y precisamente doy inicio entonces a esta 13ª temporada. Muchas gracias por sus likes, muchas gracias por su apoyo. Recuerden en cierto periodo activar la campanita de suscripción. Una vez que se han suscrito, debe de estar la campanita con dos como signos de paréntesis. Quiere decir que está activada la campanita, que va a vibrar cuando suba yo un programa, les llega la notificación. De otra manera no va a ser así. Y después, cierto periodo, YouTube desactiva esa campanita. Bueno, pues dando paso a esta documentación, hubo en la Segunda Guerra Mundial, del 22 de junio al 30 de septiembre de 1941, recuerden que la guerra inicia en 39, bueno, pues hubo una operación llamada, y muy famosa, llamada Barbarroja.
en donde precisamente Alemania empieza a invadir ciertas ciudades de Rusia y obviamente recuerden ustedes que el día D se lleva a cabo por una orden de Stalin, que le dice a Roosevelt y le dice a Churchill, bueno, yo los estoy sacando de mi territorio, pero se están reacomodando en Europa Central. ¿Quién los va a sacar de Europa Central? A los alemanes. Y bueno, ciertamente en un principio que hasta eran aliados Alemania y Rusia, se iban a repartir la mitad de Europa, esa es la verdad. Y bueno, pues hay ahí por ahí un rompimiento donde después se vuelven acérrimos enemigos, y como con Napoleón, igual le pasó a Hitler, no contaban con los inviernos rusos, que eran mortales. Los rusos estaban acostumbrados a temperaturas muy fuertes bajo cero, y cuestión que los alemanes no. Sus caballos mueren congelados, la misma tropa muere congelada, caen congelados, las lágrimas se les cristalizaban en hielo, el poco sudor que tenían, o sea, vamos, la sufrieron ya hacia finales de la guerra. Pero quiero el día de hoy mostrarles dos documentos muy importantes. Uno es el telegrama con fecha del 3 de abril de 1941, enviado por Sir Winston Churchill al embajador británico en Moscú, Stanford Cripps, en el que dice que le transmitiera a Stalin la advertencia de que los alemanes tenían la intención de atacar la Unión Soviética. Ahora bien, Churchill de alguna manera se muestra muy prudente en sus palabras en este telegrama que les voy a mostrar, por miedo a revelar que los británicos podían leer los códigos alemanes. Recuerden ustedes que los alemanes crean una máquina muy famosa, muchas se destruyeron. En sí es muy raro encontrar hoy en día una máquina completa con los engranajes completos, que se llamaban Enigma. Bueno, pues la inteligencia británica son los primeros que descubren la decodificación de esta máquina Enigma, que encriptaba por cuestiones de números y letras lo que querían informar. Entonces, en tiempos de guerra, pues realmente a veces, aunque haya pactos, no sabes quién es tu amigo, quién es tu enemigo. Entonces, Churchill lo hace con mucho cuidado, y tengo el gusto de presentarles precisamente el telegrama, el facsímil del telegrama que fue enviado a Stalin, y que precisamente Churchill le dice a Clifford que tenga mucho cuidado, que le comunique que los alemanes tienen precisamente la idea de invadir Moscú. Ahí están los sellos, dice precisamente primer ministro, telegrama personal de la serie número T18, tiene otros números, está marcado como el 10 o está marcado con una P, luego con un 21, y hay algunas anotaciones. Y bueno, está también, como yo lo decía, el fechado el 3 de abril del 41, aquí abajo precisamente aparece la fecha 3441, así ponían la fecha. Vamos, de alguna manera todo era encriptado. Bueno, pues este es uno de los primeros documentos que les muestro, les mostraré más, por eso ven que traigo guantes de museografía, guantes negros, con hule y lo que es pues algodón, precisamente para poder manipular este tipo de documentos. El otro documento respecto a esta operación Barbarroja es la carta, fíjense qué interesante, es la carta que Joseph Stalin le manda a Nikita Khrushchev, fechada el 10 de julio de 1941, en la que explicaba de alguna manera la política de evacuación y tierra quemada, así se le llamaba, a seguir según respuesta a
salida forzosa, a la retirada forzosa que tenían que hacer en ese momento los rusos, los soviéticos, y precisamente entre julio y diciembre de 1941, los oficiales soviéticos organizaron la evacuación al este de Moscú, pero también no nada más era la evacuación del personal, de los civiles y obviamente de las tropas militares para su defensa y resguardo, sino que también tienen que trasladar, algo que no dicen los libros, 1523 fábricas importantes que tenía Moscú, entre ellas las del armamento, entre ellas las del poder hacer las balas. Entonces, este es prácticamente está en ruso, este es el primero. Había que utilizar, esta es la carta de Stalin a Khrushchev, tiene rayaduras. Esa es la 1, la página 1, esta es la página 2 de este documento que ahorita les voy a dar lectura. Fíjense cómo aquí precisamente evita o resuelve, no se toma en cuenta, como acá estas rayaduras que tiene, que también no quiere que se entere o corrige ahí. Recuerden ustedes, había que cuidar mucho el papel y tenía que aprovecharse. Entonces, esta es la página 3 del documento. Son ya varios puntos, aquí ya aparecen, si se fijan del lado del margen, pues aparece el 3, 4 y 5. Esta es la página 4 de la carta y ahorita voy a dar lectura ya a la traducción de este documento. Y bueno, aquí continúa la 5 y última, o quinta y última página, donde tiene precisamente el 7 y el 8 y va cambiando precisamente, pues no había, sí había plumas de tintero, la pluma fuente todavía no se hacía o estaba en proceso. Y acuérdense que la pluma fuente realmente lo que va a venir después a ser el bolígrafo, como lo usamos hoy en día, pues es precisamente para usarlo en las misiones espaciales, para que no se les derramara la tinta y los astronautas hicieran sus apuntes. Y en la parte inferior de este documento, pues tiene precisamente con tipo tinta china de manguillo, pues algunas anotaciones y esta sería, así firmaba Stalin, esta sería la firma de Stalin. Y bueno, respecto a estos documentos, que son los primeros de esta serie, voy a dar lectura a la traducción de esta carta precisamente de Stalin a Nikita Khrushchev sobre la política soviética de tierra quemada. Así le llaman estratégicamente tierra quemada precisamente a la evacuación, o sea, ya no puedes estar en ese lugar, ya no puedes estar en esa tierra, porque le llaman quemada. ¿Por qué? Porque está invadida, porque hay bombas, porque hay muerte, porque hay destrucción. Y en el número 1 dice así: tus sugerencias sobre la destrucción de toda esta propiedad contradicen las directrices establecidas en el discurso del camarada Stalin, en las que la destrucción de toda propiedad valiosa se mencionaba en relación con la retirada forzosa de secciones del Ejército Rojo. Tus propias sugerencias se refieren a la destrucción rápida de toda propiedad valiosa, pan y ganado, en una zona situada a una distancia entre 100 y 150 kilómetros del enemigo, independientemente de la situación en el frente. Dicha medida puede desmoralizar a la población, provocar descontento con el poder soviético, causar confusión en la retaguardia del Ejército Rojo y dar lugar a la creencia de que deben retirarse tanto el ejército como la población en general, en lugar de fomentar la determinación de repeler al enemigo. 2.
El Comité de Defensa Estatal ordena que en caso de retirada de tropas y solo en caso de retirada, vuelve a insistir, en caso de retirada, toda la población masculina adulta con los animales de tiro, grano, tractores y cosechadoras situada a una distancia de 70 verstas, la versta equivale a 1067 metros, es una unidad de medida allá en Rusia, la versta. Entonces dice, situada a una distancia de 70 verstas, que ya les dije son 1067 metros. Transportarse deberá destruirse, excepto las aves de corral, las pequeñas reservas y otros alimentos esenciales para la población restante. En cuanto a cualquier idea de destruir toda esta propiedad a las esenciales, las tropas estamos resueltamente en contra de ella, ya que estas tropas pueden convertirse en una banda de merodeadores, o sea, de ladrones. Número 3. Las centrales eléctricas no deben volarse, aunque sí se retirarán todas aquellas partes vitales sin las cuales las centrales no pueden funcionar, de modo que permanezcan inactivas durante mucho tiempo. Cuarto, no se volarán las tuberías de agua. Quinto, no se volarán las fábricas, aunque sí que se retirarán todas las partes valiosas esenciales, maquinaria, etcétera, de modo de que las fábricas no puedan volver a funcionar durante mucho tiempo. Sexto, una vez que nuestras fuerzas se hayan retirado a la orilla izquierda del río Dnieper, todos los puertos deben volarse por completo. Séptima, deben retirarse los depósitos de munición, en especial de artillería. Todo lo que no pueda retirarse debe volarse. Octavo, en cuanto a la evacuación de las fábricas situadas a más de 70 verstas del frente, en las que no exista por el momento amenaza enemiga, se pondrá en práctica esta evacuación con mucha anticipación, dando prioridad a la retirada de la maquinaria y del material más valioso. Presidente del Comité de Defensa Estatal, J. Stalin, o sea, Joseph Stalin, 10/7/41, 14 horas. O sea que precisamente esta carta, todo esto que se ve rayoneado y que se ve con diferentes colores, es lo que les acabo de leer, precisamente la carta de Stalin a Khrushchev. En algún momento y en tiempos de guerra, pues sí había cierta discrepancia en lo que tenían que hacer. Pero bueno, amigos, amigas, si quieren ahondar más sobre la Operación Barbarroja, hay mucha información aquí en YouTube. Alguna buena, alguna otra alterada, otra muy oficialista, otra con línea, pero busquemos la verdad. Pero lo que yo sí les puedo decir que es verdad son estos documentos, el telegrama de Churchill, donde le advierte precisamente, siempre fueron aliados Inglaterra y la Unión Soviética, y después cuando en 41, gracias al ataque japonés a Pearl Harbor, bueno, pues entra hasta 1941 Estados Unidos a la guerra. Se había mantenido neutral,
igual que México, pues declara su estado de guerra. De estas fechas que estamos hablando, en 1941, México va a declarar la guerra al eje que era Alemania, Italia y Japón, precisamente hacia 1942, haciéndose efectivo el 1 de junio de 1942 y hasta el 45, 6 meses antes de que termine la guerra, es cuando el Escuadrón 201 viaja a defender las Islas Filipinas y la isla de Luzón, que posteriormente va a ser Taiwán. Bueno, amigos, amigas, esperemos que esta nueva temporada les sea de su completo agrado. Vamos a seguir dando y mostrando documentos muy, muy importantes de la Segunda Guerra Mundial, donde entran trato de abarcar todos los conflictos bélicos y mostrarle en esos 6 años que dura la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues documentos facsimilares del original y que también pueden estar a su disposición mandándome un correo y ya nos ponemos de acuerdo. Gracias por su atención, su amigo Ricardo Trillanes se despide. Este es el primer programa de documentos históricos de la Segunda Guerra Mundial. Por su atención, muchas gracias. Hasta la próxima.